alrededor de los años 80, nosotros pudimos tener el primer listado de Naciones Unidas ya un poco más consolidado y poder decir, todo lo que esté dentro del número de Naciones Unidas va a significar que esa sustancia es una sustancia peligrosa. Y después tenemos hoy día, ¿ya? Porque, claro, ahí quedaba claro que si era ácido sulfúrico, ácido nítrico, si era paratión, malatión, etcétera, o pesticida, o si era cloroformo, quedaba claro que tenía un número de Naciones Unidas y que era sustancia peligrosa. Pero la duda después siguió, y hoy día en la actualidad es cómo, hace 10 años que ya partió en Europa muy firme, era cómo clasificábamos las mezclas. Porque si yo tengo, no es lo mismo tener un ácido sulfúrico, ya, fumante, con una alta concentración, que es un reactivo de laboratorio, a tener eventualmente una solución al 0,0001 molar. Entonces, le íbamos a seguir colocando el mismo número de Naciones Unidas, y ahí surgió todo lo que fue el sistema global armonizado, que ya se implementó a partir del año 2008, y en el 2010 ya Europa lo tenía que tener consolidado. O sea, ya tenemos prácticamente 10 años de sistema global armonizado. Entonces, si ustedes se dan cuenta, dentro de esta caja de las convenciones y acuerdos globales, cae en la Agenda 21, el Convenio de Estocolmo, Rotterdam, Basilea, Kioto, Minamata, que vamos a ir un poco mencionando cuáles son los espectros que ellos involucran, pero que lo más importante es que ellos dicen, vamos a controlar este tipo de sustancias, ¿ya? ¿Por qué razón? Se justifica también, por ejemplo, cuando se habla de los pesticidas altamente peligrosos, o cuando se habla en la convención entre Estocolmo y Rotterdam, o cuando se habla de los compuestos orgánicos persistentes, también ahí que tenemos los ascareles, que en un momento dado en el país hicieron los levantamientos para ver en cuántos productos que estaban asociados a la producción eléctrica estaban estos tipos de aceite que eran altamente peligrosos. Pero el altamente peligroso, ¿qué significó? Significó evaluar la sustancia química, significó ver dónde estaba, dónde se usaba, y además de eso, establecer por qué se definían peligrosos. Entonces, cada uno de estos convenios involucra analizar, por ejemplo, decir, los ascareles son peligrosos, ¿por qué? Porque son neurotóxicos, porque son hepatotóxicos. Hay otros que son compuestos orgánicos persistentes, o COPs, los COP que se les llama también, que son los que están asociados a algunos tipos de cánceres, otros están asociados a algunos tipos de neurotoxicidad. Después tenemos el convenio de Basilea, que el convenio de Basilea se centra en la prohibición del transporte de sustancias peligrosas y de residuos, o sea, va asociado al tema residuos. Pero aquí también Basilea abre una puerta muy interesante porque dice, y dentro de estos está el plomo. ¿Y qué es lo que me interesa del plomo? Que si el país tiene cómo recuperar plomo, cómo hacer toda una fundición, cómo no tener que mover el plomo para que se trabaje o se lleve a una recuperación en otros países, es mejor. Y prohíbe, si el país tiene una capacidad de respuesta, prohíbe las exportaciones o el movimiento transfronterizo de residuos. Entonces, es ahí donde, si yo quiero, por ejemplo, el día de mañana exportar chatarra, tengo que especificar qué tipo de chatarra estoy exportando, ¿ya? Porque hay chatarras que no tienen riesgo, por ejemplo, la chatarra de aluminio, yo la puedo mover por pasos transfronterizos, por carretera, la puedo mover a Brasil, de Brasil la puedo mover a Chile, etcétera, pero siempre y cuando yo tenga la efectividad de que eso corresponde a un material no peligroso. Y si tengo movimientos transfronterizos de materiales peligrosos, incluso Basilea tiene establecido las sanciones que le pueden cometer, que pueden incurrirse sobre los países que hacen estos movimientos extraños. Entonces, por ejemplo, nosotros como país tenemos prohibido el movimiento, porque desde el año 85 que los pesticidas organoclorados
está prohibido la fabricación, ya, por ejemplo, el DDT, el Aldrin, que ustedes encuentran siempre en la lista, dice los pesticidas más complicados, etcétera, etcétera, o la docena sucia, que también alias les llaman, ¿ya? Estos pesticidas, por ejemplo, si yo como país llego y digo, viene este pesticida, me lo están vendiendo barato, ningún problema, puedo ingresarlo al país también, y resulta que cuando me lo envían, me dicen inmediatamente que está sujeto al control de Basilea. Entonces ahí yo tengo que inmediatamente decir, momento, si yo lo traigo, aduanas no me lo va a dejar ingresar. El SAC tampoco me lo va a dejar ingresar, ¿ya? En cambio, hay países vecinos, por ejemplo Bolivia, que sí recibe DDT. Y uno diría, ¿pero por qué? Porque ellos tienen una condición especial que es el tema de paludismo, dengue, y muchas veces no tienen cómo controlar en ciertas zonas. Entonces hay países que sí quedaron, entre comillas, autorizados para aplicaciones muy, muy restringidas. ¿Ya? Bien, está el convenio de Kioto, ahí está Kioto, cambio climático también está asociado, ya, que son todo, y todo lo que está relacionado con capa de ozono, en relación, por ejemplo, a los freones, que hay freones que están en la lista del Ministerio de Medio Ambiente, donde uno se encuentra y dice, esta es la lista de todos los prohibidos, pero ahí nuevamente surge lo otro. Si ustedes se dan cuenta, surge aduanas muchas veces es el primero que para esto, y nosotros tenemos que recordar, hace poco, perdón, que tuvimos unos casos de unos productos que estaban ingresando al país específicamente para lo que era el control de gases refrigerantes, y resulta que a aduana le llamó la atención el precio en el que venían. Porque generalmente aduana maneja cuáles son los precios internacionales de estos compuestos. Y la persona que había comprado, lo compró porque se lo habían ofrecido barato, se lo habían ofrecido en China, y dijo, oh, maravilloso, aquí me hago millonario, y resulta que venían con una trampita porque era una mezcla y tenía un porcentaje de producto bueno y el resto eran todos los prohibidos. Obviamente que no entraba. ¿Ya? Ahí nosotros como laboratorio ayudamos a aduana a la identificación, y obviamente nuestros amigos chinos no estaban muy contentos porque esto significó un conflicto internacional, y al final aduanas tuvo que enviar todo esto a destrucción. O sea, así es como muchas veces nosotros nos vamos dando cuenta que tenemos un marco internacional que cumplir, y yo dije, el Ministerio de Medio Ambiente tiene los listados de lo que está prohibido. Entonces, ¿qué es lo que van caminando? Van caminando con dos pies. Un pie que es lo internacional y los acuerdos globales, y un pie de la legislación chilena, en que no solo compete a salud, sino que compete a salud, a medio ambiente, a los planes nacionales de seguridad química, a la seguridad ciudadana también en algunas moléculas, por ejemplo, todo lo que es tema de armas químicas compete a la seguridad ciudadana y a defensa. ¿Se fijan? O sea, aquí no hay un solo dueño de las sustancias químicas. Y ese concepto es tremendamente importante entenderlo. Y eso hace que también sea un tema mucho más complejo, porque a veces me encuentro con un ministerio o con un estamento gubernamental, y que uno tiene competencias por una parte de la convención y el otro por otra parte de la convención. Entonces, bueno, ¿y cómo? ¿Y cómo lo enfrento? Entonces, eso hace que sea mucho más complejo entender el tema de la seguridad química. Además, tenemos entonces otras convenciones que, por ejemplo, convenciones que Chile aún no ha ratificado, que es la Convención de Minamata, que tiene que ver con los temas relacionados con el mercurio, y tenemos también todo lo que es el Sistema Global Armonizado, que tampoco todavía hemos presentado. Tenemos los anteproyectos, tenemos todo lo que se está trabajando en el Ministerio de Salud, pero aún no hemos mandado nuestra tarea para que sea observada y que nos digan si efectivamente cumple. Ahora, eh, cuando se estructuran las normas, los reglamentos, los decretos, las leyes en torno a las sustancias químicas en nuestro país, estas tienen que estar relativamente acorde con
lo que son las convenciones. O sea, no es cuestión que nosotros nos mandemos un condorito y digamos, ah, no, voy a hacerme mi propia cuestión. Cada vez que el país se ha tratado de desmarcar o colocar alguna cosa que esté fuera, nos llega el tirón de oreja de afuera, ¿ya? Entonces, perdón, cuando las empresas químicas o las empresas en general que utilizan sustancias químicas tienen que tomar una decisión y muchas veces no está claro el espíritu de la ley o de la norma, etcétera, siempre conviene saber que uno puede ir a buscar a las convenciones internacionales cuál es la idea de esta normativa, hacia dónde se va. Porque si nosotros vemos ahora, perdón, todo lo que se refiere a economía circular en nuestro país, está quedando economía circular como asociado a muchas ISO, pero no está asociado a lo medular, que es la gestión segura de sustancias químicas. O sea, ahí nos falta una parte importante de trabajar y de entender hacia dónde se va, porque da la sensación de que cumplo la ISO y que hago economía circular, pero es como para seguir ganando dinero, pero no se han dado cuenta que esto está relacionado con el SAICOM, que tiene metas muy específicas el SAICOM, que es para el 2030, y que dice, aquí yo tengo que de alguna forma solucionar los temas de sustancias químicas, tengo que haber llegado con mejor calidad de agua, mejor calidad de aire, mejor calidad de vida, mejor calidad de suelo, tengo que haber cuidado las poblaciones, pero además tengo no solo mi población laboral, sino que haber aportado, como quien dice, un granito a mejorar todo el tema de contaminantes, pero no solo con el fin de ganar dinero, de ser más sustentable, sino que también con un fin social de generar mejores condiciones laborales. O sea, tiene un trasfondo muy, muy profundo. Entonces, no es solo un punto dentro de lo que es economía circular, sino que va apuntando a más allá, a una visión filosófica y de cómo el mundo tiene que enfrentar el problema. Bien, entonces, ¿qué le toca a las empresas? ¿Dónde están ustedes? Les toca que de repente le dicen, oye, hay que un plazo X para cumplir esta otra cuestión, y uno dice, otra cosa más. Entonces, cuando no hay una línea que uno pueda decir, yo tengo que hacer este procedimiento o cumplir esta norma o cumplir este reglamento porque obedece a tal o cual norma chilena, eso lo tengo porque es vinculante en el corto periodo y en la distancia, pero no me vincula con cuál es la idea internacional. Cuando yo tengo la visión global, ahí puedo decir, ah, ahora entendí. Entonces, esto es lo que se quiere. ¿Y qué me permite? Me permite generar estrategias dentro de la empresa que son acuerdos propios, que van a ser mejores o que me pueden ayudar a solucionar mi tema puntual, cumpliendo la legislación chilena, pero siendo más todavía proactivo y mirando un poco hacia afuera. Entonces, eso es en primer lugar donde hoy día nosotros estamos viendo el tema. Bueno, aquí esta ya me la voy a saltar porque prácticamente se las comenté bastante. Está la cumbre mundial. La cumbre mundial es muy... Laura, Dime. no se está viendo la presentación. Yo creo que hay que hacer es dejar de compartir y compartir para que se pueda ver la presentación. Deberían haberme dicho al tiro. ¿Y ellos la están viendo? No, profe. No, profe. A ver, espérate. No Entonces, sé. a ver. Espérate. Dejo de compartir, me dices, y... Y compartir de nuevo. Ya. Veamos. ¿Ahí la están viendo? Ya, gracias. Deberían... Cualquier problema que tengan, al tiro avisen, porque yo no he notado. ¿Ya? Bien. Y si quieren interrumpirme, interrumpan, porque no se trata de solamente una verborrea mía. Si no entendieron algo, digan, profe, porfa, ¿ya? Bien. Entonces, en las convenciones internacionales, este es muy interesante el capítulo 19 de la Agenda 21, ¿ya? ¿Por qué razón?
porque esta le da el peso ya definitivo y dice, ¿sabe qué? Los que mejor saben de las sustancias químicas no son probablemente ni los políticos, ni los gestores en derecho, etcétera, sino que son los científicos. Y dice, en el capítulo 19 dice, ¿sabe qué? Los científicos tienen que apoyar a la toma de decisiones. Y es así como muchas de estas convenciones, en este caso de las que yo voy a ir mencionando, el Sistema Global Armonizado, Basilea, Minamata, etcétera, están muchas universidades y centros de investigación en Europa principalmente, en Estados Unidos y en Canadá, que han sido parte de la gestión de estas convenciones. Entonces tenemos la de Rotterdam o la convención que fue firmada en Rotterdam en el año 98, ¿ya? Y regulaba el control de ciertas sustancias químicas y plaguicidas que entrañaban peligro en el comercio internacional. Fíjense que esa se firma en Rotterdam en el año 98, pero en el año 85 ya esto se estaba trabajando desde los años 80, cuando se hizo todo el levantamiento de cuáles eran altamente peligrosas, cuál era el estado del arte de muchas de estos plaguicidas complicados dentro de lo que vamos a mencionar, el DDT, el Aldrin, el Dieldrin, etc. Y fíjense que Chile saca en su diario oficial el año 85 y dice, ¿sabe qué más? En Chile se prohíbe la fabricación, se prohíbe la importación de toda esta lista de plaguicidas que están relacionados con lo que nosotros llamamos los organoclorados. De este modo, nosotros no podemos decir que nuestro país está fuera de las líneas de las sustancias químicas. Es un país que está con bastante, le permite su condición geográfica y su condición climática, le permiten tomar medidas que para otros países no es fácil. Nosotros no tenemos dengue, por lo tanto podríamos darnos el lujo de prohibir DDT, ¿ya? Y hoy día, si hay puntos así como Isla de Pascua, están suficientemente lejos del continente y nos permite hacer un tratamiento local, efectivo y con otro tipo de sustancias. De esta manera, nosotros vamos viendo que también los países tienen como la libertad de ser de repente más estrictos o menos estrictos respecto a algunas situaciones. Nosotros, en general, por ejemplo, cuando dice, bueno, pero tenemos una urgencia tan grande por el tema de Minamata, y uno dice, nosotros no somos país que tenga una gran minería del oro o de la plata, como son, por ejemplo, Perú. ¿Ya? Perú sí para ellos es inminente porque tienen un tema de contaminación de medio ambiente bastante importante. Pero nosotros en general tenemos una zona minera de minería del oro y de minería de la plata bastante restringida. Entonces, puede que eso haya condicionado que si bien podemos ir viendo qué es lo que está pasando hoy día, se pueden hacer controles biológicos en especies acuáticas, y ahí uno va tomando en un momento dado la decisión de tomar una ley antes o después. O sea, no es que diga, se aprobó en tal día y al día siguiente el país tiene que tener la ley. El país le da la libertad para poder evaluar su situación puntual. Después tenemos todo lo que es los contaminantes orgánicos persistentes, ¿ya? Que ahí también vuelven a caer plaguicidas dentro del sistema, pero también están las dioxinas, los furanos, los PCBs, ¿ya? Los ascareles, que era lo que comentábamos. Y estas están bastante, no están separadas por tantos años y juntan varios tipos de productos. Entonces, tenemos Basilea, que ya lo habíamos comentado, y tenemos también, oh, se paralizó, parece. Ahí sí, ya. Entonces, los países, les decía, van ratificando, tienen una fecha, ¿ya? Y ahí ustedes ven cómo se van, en la última línea de abajo, van viendo cómo cada país, por ejemplo, en el convenio de Basilea, si bien se aprobó el 89, pero a la fecha tenemos 170 países que se han incorporado, hay otros que no, ¿ya? El de Rotterdam también, el convenio de Estocolmo, el convenio de la desertización, y así tendríamos N convenios que hablar.
Ahora, hay otros convenios que son mucho más drásticos. Por ejemplo, los convenios que están relacionados con delitos como son el tema de tráfico de droga, asociado a tráfico de blanca, asociado a tráfico de menores, que son una caja negra, ¿sí? Ese convenio, que es el convenio de Viena, ¿ya? Y ese convenio es un convenio obligatorio. O sea, dice en la letra chica, dice, si bien este convenio es voluntario, o sea, pueden ratificarlo no los países, entre paréntesis, nuestro país lo ratificó, ¿ya? Dice, abajo la letra chica dice, pero independiente de si el país lo haya ratificado o no, este convenio es obligatorio, ¿ya? O sea, cuando tienen un tema de ese orden, porque ese convenio está asociado a terrorismo. ¿Por qué? Porque se sabe que todas las acciones terroristas, delictivas, con sustancias químicas, están relacionadas con la generación de droga, la generación de armamento, ¿ya? El tráfico de menores y la prostitución asociada y el tráfico de blancas, que se llama. Entonces, cuando nosotros vamos a ver después el submundo de las sustancias químicas, vemos que siempre hay una cara que es la cara lícita, ordenada, pero también tenemos la cara ilícita, y en la cara ilícita también Basilea tiene consideraciones y tiene sanciones, como yo les comentaba, para los países que de alguna forma permiten la entrada de residuos peligrosos y que están fuera del convenio. Ahora, cuando yo compro afuera, ¿ya? Tengo también que fijarme, porque yo puedo estar comprando un producto, entre comillas, que venía así como les contaba yo, estas bombonas de gases refrigerantes, y que de alguna forma el país que me está vendiendo, o la empresa que me está vendiendo, me tiene que decir, yo le estoy vendiendo este compuesto, pero este compuesto está sujeto a esta situación. ¿Usted me lo acepta? Es lo que se llama el consentimiento informado de un Estado, ¿ya? O, por ejemplo, si yo en el laboratorio quiero comprar estricnina como estándar analítico, yo igual tengo que firmar una declaración y decir, yo estoy comprando ya este producto porque lo necesito para matriz de estándar analítico para un laboratorio de toxicología. O sea, en todo... ¿Sí? Profesora, ¿Me disculpe, voy a escuchan? hacer un paréntesis. Hay una compañera que necesita aprobación de ingreso, por favor. ¿Ya? Está ingresada ya, está ¿Está ingresada. ingresada? Ya, regio. Muchas gracias. Gracias. Ya, gracias. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos que firmar. Y a mí no me van a despachar el producto si es que yo no he firmado qué es lo que voy a hacer con esto. Yo puedo ingresar un estándar prohibido. Por ejemplo, podría ingresar un estándar de DDT. Vamos a tomar ese ejemplo. Pero tengo que justificar para qué lo estoy ingresando. O sea, yo voy a decir, lo voy a ingresar porque estoy buscando en unas matrices ambientales si queda algo más y quiero ver y tengo que montar la técnica y necesito con esos fines, pero también voy a tener que explicar qué voy a hacer con ese residuo, porque ese residuo definitivamente me va a generar ruido, ¿ya? Entonces, a lo mejor voy a importar un frasquito miserable de 100 microlitros y resulta que me voy a tener que hacer cargo después del frasquito de devolverlo a Holanda para que lo terminen incinerando y destruyendo. ¿Se dan cuenta? Entonces tengo que tener muy claro en mi decisión de compra qué es lo que estoy viendo y también fijarme si tengo falsificaciones, declaraciones que son raras, fraude. O sea, no comprar a la primera porque me ofrecen algo más barato. O cuando compro, saber elegir muy bien. Entonces, todo esto hace que tengamos bastante regulada algunos elementos. Ahora, en lo que es economía circular, también han aparecido todas estas tendencias nuevas de los productos prioritarios en los cuales estarían involucrados. Pero aquí yo tengo algunas observaciones. Estos no son materiales no peligrosos, porque si yo empiezo a desarmar esto, por ejemplo, los aceites lubricantes, ¿cuál es el mayor problema que tienen? Tienen
un residuo que es al final, que son metales pesados. Que puedo reutilizarlo efectivamente, que lo puedo llevar a una cementera, que lo puedo adicionar al asfalto, o sea, puedo darle un plus completo, ¿ya? Estaríamos de acuerdo. Pero ahí me encuentro con aparatos electrónicos que son mucho más complejos, como son el tema de los celulares. Los celulares, si bien tienen algunas piezas y partes metálicas bastante interesantes, porque tienen metales pesados y metales nobles también, ya tienen muchas soldaduras que son en base a oro, en base a plata, o sea, yo ya tengo un tipo de perfil, pero hoy día las tecnologías en nuestro país no nos permiten la recuperación y son de alto costo. Si uno los ve en Alemania, está todo el sistema, pero a lo mejor lo que deberíamos hacer un convenio para, o que una planta de estas se instalara en Chile y no pudiera, porque Chile es uno de los países que tiene la más alta tasa de aparatos electrónicos por persona. O sea, piensen hoy día que todos estos reemplazaron el teléfono común y corriente. O sea, todos nos movemos y nos trasladamos. Ya, ¿cuántos de ustedes usan el teléfono común y corriente? Muy poco. El tema batería también es un tema delicado. ¿Por qué digo yo delicado? Porque Basilea dice que si usted tiene una unidad que está trabajando bien, no genere la copia de esa unidad en el país, porque automáticamente los mercados se caen. Esto también va asociado, o sea, si se cae el mercado, ya, automáticamente la empresa o las empresas que están detrás de las baterías no van a poder tener la rentabilidad y van a bajar los estándares, y ahí sí podemos tener problemas de contaminación. Entonces, alguien dice, no, pero es que esto es un monopolio. No. La misma Naciones Unidas nos dice, si el individuo que está haciendo esto, lo está haciendo bien en el país, no hay que boicotearlo, hay que decir y canalizar todo el sistema. Regio maravilloso si ellos tienen el monopolio, pero también le podemos exigir permanentemente mejores estándares. En cambio, si hay dos que están compitiendo, nunca voy a poder exigirle los estándares más óptimos. Entonces, en este juego hay que, de la economía circular y de productos prioritarios, hay que tener muy, muy claro los otros marcos internacionales también. En envase y embalaje tenemos exactamente igual la clasificación de los plásticos, cuáles sirven, cuáles no sirven. Hoy día, además, nosotros estamos en un tema no menor, en un tema de que la disponibilidad de plástico ya nos cambia, porque nosotros hoy día tenemos que priorizar el uso de muchos de estos, como los EPP, para el tema COVID. Entonces, ¿tendremos materiales suficientes o tendremos que buscar alternativas para algunas cosas? Porque todo lo que está entrando a las líneas de salud no se está reciclando, se está yendo simplemente a incineración y a destrucción final. O sea, las materias primas para obtenerlo van a tener que generar, ya, pero a lo mejor podemos buscar otras alternativas que nos permitan buscar soluciones ya antes de llegar a la destrucción definitiva cuando pasan por el tema salud. En el tema neumático también hay que entender qué es un neumático. Es una mezcla de caucho que puede o no tener asbesto y que además de eso ya tiene unas mallas metálicas en las cuales hay plomo, en las cuales también hay estaño, hay arsénico, puede haber un poquitito de mercurio, etc. Entonces, ¿cómo lo reciclo? Lo reciclo como un solo paquete entero, porque mi riesgo va a ser cuando se quemen. Y a eso es lo que tengo que evitar. Entonces, también ahí hay alternativas que unas promueven la recuperación por parte de las empresas que comercializan este tipo de productos, ¿ya? Y un reciclaje completo y separación por piezas y partes. Otros promueven que puede ser utilizado, por ejemplo, en bordes costeros para el control de oleaje, ¿ya? Entonces, hay que ir viendo. Otros dicen, también serviría como sistema de favorecer el drenaje en zonas pantanosas. Ok, entonces hay que ir en todo momento viendo qué es lo que hay afuera y qué es lo que nosotros estamos decidiendo. Pero aquí hay que tener mucho cuidado en que
muchas veces nos vamos a encontrar que alguien va a decir, no, pero este es un monopolio, sí, pero es un monopolio que si yo lo puedo canalizar bien y exigirle el máximo a ese uno podemos subir permanentemente los estándares de producción y mejores estándares de salud ambiental asociados. Y tenemos por último las pilas, que las pilas son tremendamente complejas, volvemos a lo mismo. Aquí lo único que estamos hoy día haciendo es apilación, ¿ya? Y a lo más podríamos llegar a un confinamiento, pero está la cantidad de tipo de productos que hoy día amerita hacer un análisis un poquito más profundo, cuáles serían las distintas alternativas de estos productos prioritarios que están entrando en la línea de economía circular. Bien, ya saltándonos de eso y metiéndonos un poco al efecto invernadero y a los protocolos que aplica ¿ya? Ahí nosotros tenemos una serie de compuestos, ¿ya? Que están relacionados con contaminantes atmosféricos, ¿ya? El dióxido de carbono, ¿ya? Que está directamente relacionado con el calentamiento global, con cambios climáticos, ¿ya? Metano, que también es otro precursor, los óxidos de nitrógeno, el PM2,5 en un juego junto con los COPs. Se fijan, o sea, aquí es mucho más complejo esto, porque esto está definitivamente relacionado con el tema de los efectos en la temperatura del planeta. Y tenemos también todo lo que está asociado a los fluorocarbonos, cuáles están prohibidos porque destruyen la capa de ozono. Eso ya es el problema no a nivel de superficie de la Tierra, sino que es simplemente en altura y que está asociado directo con la entrada de radiación UV y de daño eventualmente, no solo para el ser humano, sino que también para otros mamíferos y también, obviamente, para el medio ambiente. Entonces, hace que todos estos de repente estén, cuando uno dice efecto invernadero, no es uno solo, es una conjunción de una serie de elementos de sustancias químicas. Y esta última ley, que es la ley que nosotros estamos visualizando, que es la ley de la 20.920, sobre responsabilidad extendida del productor y los principios que están asociados, o sea, el hacerse cargo desde la cuna hasta la sepultura de la sustancia química, que él habla de la trazabilidad, ¿ya? De la responsabilidad del generador de un residuo, de la parte de que el que contamina paga, etc. Pero aquí, ¿qué es lo que nos falta? Si nosotros miramos nuevamente, vamos a tomar como ejemplo el reciclaje de plástico, que hoy día todo el mundo está, estoy reciclando porque recicla plástico. Aquí nosotros tenemos un tema que tiene que bajar incluso a los municipios. Echo de menos, como otros años hemos tenido gente del ámbito de ambiente de las municipalidades, no sé si tenemos alumnos de ese origen, ¿ya? Pero ¿qué es lo que pasa? Que aquí el municipio tiene una responsabilidad tremenda en el manejo de la sustancia química y también en el manejo de ciertos tipos de residuos. Y dentro de esto está el promover, o sea, cómo lo han resuelto en otros países, y principalmente los lineamientos que da Alemania, dice, ¿sabe cómo se resuelve esto? Porque si no, yo voy a tener una serie de recolectores ilegales, gente que empieza a vivir en la marginalidad de la salubridad pública. Y es cierto, porque no tienen previsión, no tienen conocimiento de prevención de riesgo, no tienen quien los cubra, etcétera, etcétera. Entonces dice, aquí hay que promover que se desarrollen grupos de cooperativas de reciclaje, de lo que se puede reciclar, que no sean materiales peligrosos, obviamente. Y esos grupos de cooperativa tendrán que tener todas sus reglas del juego del punto de vista de salud, previsional, salud laboral, etc. Podrán estar asociadas a centros de capacitación que les permita de alguna forma ir conociendo mejor qué es lo que pasa en el manejo seguro de esta sustancia. Y por otro lado dice, los que no estén metidos en la cooperativa, se les va a comprar igual su residuo, pero si al de la cooperativa se le compra en 1,
al que no está afiliado a las cooperativas, porque no tiene seguridad social, porque no tiene ninguno de los otros elementos que garanticen que va a estar en mejores condiciones su manejo, entonces simplemente se lo compro en 1 menos X. Esto es lo que en Europa y en general los lineamientos de GIZ promueven para que, de alguna forma, la empresa se vaya ordenando el tema también de la recolección y de todo este tema de la economía circular. No es cuestión, porque si no, es una cosa que tengo 20.000 individuos que están haciendo todo, porque aquí en Chile, eso sí tenemos, cuando hay una innovación, todos copian la misma innovación. Y sin ir más lejos, hoy día ustedes se van a dar cuenta de la cantidad de sanitizantes que han aparecido en el mercado en 8 meses que tenemos de pandemia. Entonces, todos venden una pomada, pero no hay ninguna unidad que haga un análisis completo de esto, porque hoy día se le ha delegado completo, y esto no es una crítica, al Instituto de Salud Pública. Y recientemente yo veía un producto que nos consultaron durante la semana pasada, que era un amonio cuaternario, pero cuando me dicen, este amonio cuaternario dura 90 días, a ver, 90 días, un amonio cuaternario, y empezamos a revisar toda la información, y resulta que tenemos un gol de media cancha. ¿Por qué digo un gol de media cancha? Un producto que es inflamable para ser utilizado en movilización colectiva, ¿ya? Un producto que tiene lineamiento, es el único amonio cuaternario que tiene lineamiento asociado a cáncer, ¿ya? Y es uno de los amonios cuaternarios más complicados desde el punto de vista de lo que es el tema asociado específicamente a impacto en medio ambiente. O sea, dentro de todos los amonios cuaternarios es el más tóxico para peces que hay. Entonces uno dice, a ver, pero esto pasó al registro del Instituto de Salud Pública. Nos falta un poco lo que hay en otros países, que son unidades técnicas que trabajan. Echo de menos un poco la fuerza del INN, ¿ya? En estos temas, ¿ya? ¿Por qué? Porque ahí se podría censurar mucho mejor, ¿ya? Y en un comité de trabajo permanente se podría censurar mucho mejor lo que está pasando. Entonces, en esto de la innovación también a otros han llegado a decir, es que yo tengo la solución para el COVID. Sí, ¿qué es lo que va a hacer? No, voy a hacer asperjar desde un avión, voy a asperjar sobre la ciudad de Santiago nanopartículas de cobre. Y uno dice, plop, y la vía respiratoria, y el impacto en todo lo que son la parte de lo que son agua, sedimento, la nitrificación, y uno empieza a hacerse un rollo y dice, ¿y alguien no lo vio? Entonces muchas veces uno tiene que decirle, ¿sabe qué? Su proyecto es interesante, pero corríjalo, tradúzcalo en un barniz. Ahí no va a tener problema. Pero no lo haga llover sobre la ciudad de Santiago. Entonces, aquí hay mucho todavía que recorrer en nuestro país. Aquí sí que estamos todavía aún en pañales. Bien, esto ya lo habíamos visto. Y tenemos que, en resumen, nosotros vamos viendo que en los temas de seguridad química, tenemos las convenciones internacionales por un lado, tenemos los convenios nacionales con leyes, reglamentos, etcétera, y se nos queda, por eso que está así ya en un color verdecito más claro, una serie de situaciones que son los aspectos de seguridad relacionados con delito y terrorismo. ¿Por qué? Porque eso se nos quedan ocultos y pensamos que tenemos todo controlado y resulta que ahí tenemos todos los problemas asociados a no solo narcotráfico, no solo laboratorios legales de droga, etcétera, 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 sino que también tenemos muchas empresas que son, yo les diría, entre comillas, ilegales, ¿ya? O sea, tienen permisos sectoriales para fabricar detergentes, voy a decir, pero resulta que nunca han sido inspeccionados ni por la Seremi de Salud, ¿ya? Ni por el Instituto de Salud Pública, ¿ya? Y cuando uno va a terreno y dice, a ver, ¿cómo es posible que le hayan dado a una empresa que tiene una bodega, pero cuyos patios están totalmente
la cubierta vegetal está expuesta, están a orillas de una fuente de agua, y van a trabajar con sustancias. Claro, dice, no, si yo vendo detergentes, sí, pero antes los detergentes fueron, muchos de ellos, sustancias peligrosas, ¿ya? Que tienen una serie de componentes que van a ser usados en una fórmula que al final no va a resultar peligrosa, pero las materias primas sí. ¿Y qué pasa si se me da vuelta un tambor? O si tengo un problema de almacenamiento, como fue la situación reciente en Beirut. Eso es lo que nos falta ver, ¿ya? Entonces, por eso siempre quedamos igual con una línea gris, ¿ya? Incluso hasta los convenios internacionales, porque los mismos convenios internacionales dicen, hoy día nosotros deberíamos integrar todo esto que es de seguridad, de salud, de medio ambiente, además asociarlo con los temas de prevención del terrorismo y del delito. Y todavía están inconexos, ¿ya? O sea, por eso que dicen, me queda todavía por solucionar temas, ¿ya? Y en el tema nuestro, ahí sí definitivamente, porque cada cual funciona por su lado. Aquí, ¿qué es lo que hay? Si yo manejo una determinada tipo de sustancia, tendré que avisarle a la Dirección General de Movilización. Si yo manejo un tipo de sustancia, tendré que comunicarle al Ministerio del Interior porque este es un precursor de droga. Pero hasta ahí nomás queda. Pero ¿quién me hace inventario? ¿Quién me deja a mí como empresa la responsabilidad de ese control? Pero no tengo ningún otro control. Entonces, si yo voy a bodega y encontré un precursor de droga, ¿ya? Que era un solvente, o encontré ácido sulfúrico, que también está considerado dentro de los que son precursores, y resulta que se me desaparecieron 2 tambores, entonces, y el jefe de bodega me dice, no, jefe, si contaron mal. A ver, pero ¿cómo contaron mal? Sí, contaron mal. Y tendré que creerle, porque no tengo ninguna otra forma de cerciorarme. Y total, si yo declaré 20 que tenía para el Ministerio del Interior como precursores de droga, bueno, tendré que decir al otro mes arreglar los números contables, como digo yo, pero nada más. Pero alguien me exigió, o yo me exigí como empresa, un análisis un poco más profundo de por qué, si realmente se contaron bien, o si realmente se me desaparecieron. Y me hice la pregunta, ¿para qué se puede usar esto? Entonces, son temas bastante complejos, ¿ya? Son complejos también porque, y aquí me voy a detener un poquito, en el tema drogas, y es por eso que las empresas hacen control de droga al interior, no solo por el daño, lo ven como el daño al riesgo para la salud del individuo, el riesgo para el daño de los materiales de la empresa, etc. Pero yo le pondría otro punto más, que el que nunca consideran, que es que cuando hay tráfico de drogas al interior de una empresa, esa empresa es absolutamente vulnerable. ¿Y por qué se los digo? Nosotros tuvimos unos casos, por ejemplo, un formulador chileno que formulaba un producto A y decidió hacer un control de droga. Y se encontró con un pastel más o menos grande. ¿Y qué es lo que decidió? Simplemente desvincularlo. Cuando yo me encuentro con mucho trabajador que está metido en el tema, cuando simplemente cierro el contrato y no averiguo nada más, ¿ya? Estoy dejando a un número de traficantes afuera y que simplemente les liquidé el negocio, hablándolo así en términos bastante crudos. ¿Qué es lo que hace el individuo? El individuo simplemente dice, perfecto, me las vas a pagar, ¿ya? Y en el delito, el de me las vas a pagar, significó para ello que en una línea de producción simplemente le contaminaron un producto. Como no era una gran cantidad, pasó los controles de calidad del producto terminado y no se dieron cuenta. Y cuando ya el producto se estaba comercializando en Estados Unidos, vino este trabajador y le dice, uy, jefe, ¿sabe que le tengo que contar algo? Yo el otro día, cuando estábamos formulando esto, en lugar de caminar así 5 metros para sacar la materia prima, caminé, salí de la bodega y me fui a otra bodega, y pajareando me traje una poruña,
de la otra bodega y se la eché, fíjese. A ver, ¿quién se la cree? El tema que hay es que ahí el narcotraficante cobró su venganza simplemente y liquidó, porque esta empresa se tuvo que hacer cargo de retirar todos los productos que tenía en Estados Unidos, de destruirlo, de poner la cara, ¿ya? Además, y en ese momento de pensar que tenía que haber hecho una investigación y haberse apoyado por las policías. Entonces, ojo con esto, ¿ya? El tema el tema asociado a drogas y a este tipo de delitos está también asociado a acciones menores, entre comillas, nosotros le llamamos terrorismo autóctono, ¿ya? No necesitan tener un talibán, ni necesitan tener, no. Esto es simplemente la forma en que se les puede devolver la mano. Entonces, tienen que tener una política, pero esa política también tiene que tener una visión que no sea solamente el desvincular al individuo, sino es, si estoy teniendo esto, es porque hay un ruido, hay algo más acá. Y simplemente me pueden destruir mi imagen pública al contaminarme uno de mis productos. Bien. Esto ya lo analizamos, así que me lo voy a saltar, que era el movimiento transfronterizo. Los convenios también lo hemos visto ya y lo hemos conversado, ¿ya? Y cuál es el objeto de cada uno de los requerimientos que están asociados a Basilea. En el fondo, ¿qué es lo que hemos visto hoy día? Hemos visto que hay todo un entorno respecto a las convenciones de seguridad química. Esto empezó siendo apoyado por GTZ originalmente de Alemania, que era un poco para la línea de plaguicida y lo que había ocurrido en otros países en la posguerra, en que empezaron a decir, bueno, esta sustancia es altamente peligrosa, y se le pidió, las empresas relacionadas con sustancias químicas de la época le pidieron ayuda al gobierno alemán para ver cómo se enfrentaba, y surgió GTZ, que es una ONG asociada al Ministerio de Medio Ambiente, para ayudar a ir viendo y a ir generando la estrategia para una gestión segura de sustancias químicas. Y posteriormente, como este proyecto de las convenciones siguió y se dieron cuenta que los argumentos, la forma de trabajar de GTZ era suficientemente, tenía espaldas como para apoyar más allá de las fronteras de Alemania y de las relaciones de las empresas alemanas con otros países en los temas de seguridad química, surgió GIZ como apoyo ya definitivo a las convenciones, y posteriormente hoy día hay un trabajo conjunto de GIZ con ISC3, que también es otra ONG, que está relacionada con las metas del SAICOM, específicamente para el 2030, o sea, cómo tenemos que llegar al 2030, el reemplazar las sustancias más peligrosas por menos peligrosas, el investigar y buscar a través de la ciencia las soluciones, y eso es lo que se habla de la química sustentable, pero siempre apoyando también al desarrollo, a la seguridad química, a la seguridad laboral, y a la seguridad social de los países. En resumen, ya, nosotros podemos decir que cuando se toman las decisiones regulatorias para poder decir esta sustancia está clasificada, se tiene que salir del sistema, se tiene que ordenar, etcétera, etcétera, nosotros tenemos mucha información a la cual podemos llegar. Por ejemplo, ustedes pueden buscar en las páginas de la EPA todos los registros. Hoy día incluso les serviría, por ejemplo, si revisan en la EPA la lista N de sustancias químicas que están relacionadas con cuáles son aprobadas realmente, cuáles tienen sustentabilidad para ser utilizadas para el control del COVID. Y aparecen ahí, aparecen con los tiempos de latencia que tienen, aparecen con donde actúan, etc. La ECHA, la misma situación que equivale a la EPA, pero en Europa. El NICH, que tiene muchos estudios relacionados con sustancias químicas y materiales peligrosos. Acuérdense que en el material peligroso no solo están las sustancias químicas, también están los químicos, los biológicos y los radiológicos, ¿ya? ATCR, que es la agencia americana del CSI Atlanta, que también tiene incluso modelos para poder entender, vamos a irlo comentando durante el desarrollo del diplomado,
de la forma de enfrentar los contaminantes ambientales. Y obviamente la Organización Mundial de la Salud, que no le ha ido muy bien este año, ¿ya? Que le ha faltado la fuerza de apoyarse en la innovación y en la información científica, y eso tenemos que decirlo, porque ha dado pie tras pie en los temas de COVID, y uno de esos, por ejemplo, bajarle el perfil a una sustancia a un agente que sabemos que no tiene olor, no tiene color, no tiene sabor, o sea que desde el punto de vista, si lo analizáramos como una sustancia química, diríamos, ¿cuál es una sustancia química peligrosa? Es una sustancia que no tiene olor, no tiene color, no tiene sabor, no lo voy a percibir por sus características organolépticas, o sea, es un traidor ya desde ese punto de vista. En segundo lugar, tiene una persistencia alta en medio ambiente, eso sería como por la realidad de los compuestos orgánicos, o sea, los clorados, que tienen una gran persistencia en medio ambiente. Aquí lo que tenemos con un virus con gran persistencia en medio ambiente, ¿se dan cuenta? Entonces uno dice, a ver, un momentito, esto debería haber sido hace harto rato clasificado como un virus altamente complejo, ¿ya? Y no haber bajado, y no haberse restringido solamente a decir, mire, lávese las manos y limpia con cloro. O sea, aquí hay que tener una actitud un poquito más agresiva, sobre todo cuando la información científica hoy día habla de incluso los movimientos en vientos transplanetarios de este tipo de germen. O sea, ¿cómo explicamos que esta cuestión se haya diseminado de la forma en que se diseminó? O también deberíamos cuestionarnos, ¿cuál es el origen? ¿Ya? ¿Tendrá origen a lo mejor asociado a otras cosas? El ámbito de geología médica hoy día se cuestiona si este virus, ¿ya? Porque no tiene un eslabón entre el murciélago anú, que sería el portador, ¿ya? No tenemos el agente biológico que estaría traspasándolo al ser humano. O sea, se habló del pangolí, pero no está confirmado, ¿ya? Y cuando uno, para una categoría de zoonótico no tiene ese punto, uno tiene que empezar a preguntarse y decir, a ver, un momentito. Y la teoría en el campo de la geología médica es mucho más impactante porque dice, momento, acuérdense que cambio climático está asociado a los deshielos de la zona, principalmente de Siberia, en la zona del permafrost, que el permafrost está conformado por una zona que fueron hielos eternos por mucho tiempo, pero que en forma progresiva han entrado en la fase de descongelamiento, y en la zona donde está el permafrost comparten Rusia, Mongolia y China. Y en la zona del permafrost, hace 4 años atrás, y en la zona de Siberia, fueron encontrados mamut prehistóricos, que los paleontólogos, ¿ya? Todos ustedes son prevencionistas de riesgo, están relacionados con el área de prevención de riesgo. Resulta que los paleontólogos entraron, fíjense cómo entraron, a mano desnuda, a sacar pedacitos de los mamuts y a llevárselos a los laboratorios. Bueno, les cuento que hace 4 años atrás, ese grupo de científicos, entre comillas, ¿ya? Que no tuvieron las consideraciones de la prevención del riesgo, resulta que todos terminaron con un antrax pulmonar y fallecieron. Entonces, uno dice, a ver, momentito, antrax en animales prehistóricos, y si uno lo analiza después por otro lado, dice, el COVID sobrevive en agua, y tenemos zonas pantanosas con agua que se están descongelando. Momento, ¿no será que estaban buscando otra cosa los señores chinitos y se encontraron con este otro que fue una guinda que coronó la torta? Pregunta. Eso es un poco para distraerlos. Siempre la toxicología tiene pelambres, como digo yo, y cuentos. Así que, bien. ¿Cómo estamos los tiempos? No queda todavía, así que vamos a seguir avanzando. Bien, entonces, cuando yo quiero decir, bueno, ¿y dónde busco la información entonces? Porque tengo que aprender a navegar por todas estas páginas web donde voy a encontrar información relacionada con el tema de las sustancias químicas, y me voy a meter y voy a seguir buscando y voy a seguir leyendo, y me encuentro con que no me dan las horas del día para leer todo lo que hay,
¿ya? Resulta que los convenios de seguridad química fijan su hoja, su punto de atención en un elemento. Dicen, ¿sabe dónde está el punto focal? En una hoja de datos de seguridad, pero una hoja de datos de seguridad bien hecha. No la que acostumbrábamos a ver hace 10 años atrás, en que veíamos el título de la hoja de datos de seguridad y después decía todo, no aplica, no aplica, no aplica, y no sigue aplicando, y no hay nada más porque nada aplica. ¿Ya? Hoy día nos exige que la hoja de datos de seguridad esté basada en el sistema global armonizado de clasificación de mezcla. ¿Por qué? Porque las sustancias que son puras, ¿ya? Que en general se usan en laboratorio, o las que son materias primas, que casi, entre comillas, son puras, también son de altas concentraciones, en general aplica la hoja de datos tranquilamente del producto como tal, pero se nos hace complejo evaluar cuando son mezclas, cuando son formulaciones. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que enfrentar en nuestros procesos industriales es, ¿tengo todas las hojas de datos de seguridad? Es la primera pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Cuál es la calidad de esta? ¿Ya? Y de esta forma me permite conocer, ¿ya?, los peligros de una sustancia química, cuáles son los puntos críticos en el ciclo de la sustancia, para qué está autorizado su uso, cuáles son sus aplicaciones, ¿ya? Y también permite que los trabajadores podamos cumplir el derecho a saber, ¿ya? Y también no basta con decirle, aquí está la hoja de seguridad, sino que hay que enseñarle a leer una hoja de seguridad y entender para qué sirve. La hoja de seguridad acompaña a todas las etapas del ciclo de las sustancias químicas, desde la cuna hasta la sepultura. Desde la producción, ya, pasando por la elaboración de materias primas, el transporte, almacenamiento, ya, el comercio, el uso, la disposición final. O sea, lo tenemos en todas las fases y que tenemos que tener claro, ¿ya? Obviamente que si yo tengo una dilución de una dilución de una dilución, porque tengo una formulación que lleva muchos componentes y estoy en el uso, de venta a público general, lo más probable es que si yo comparo la hoja de datos de seguridad de producción de materias primas con la del producto final que llegué con una formulación, van a ser muy distintas. Puede perfectamente decirse, la de materias primas eran clasificadas todos como materiales peligrosos y resulta que el producto final, porque tiene esto, este otro, lo demás, ya hay un gran porcentaje de agua, se me desclasifique y me quede como un producto absolutamente inocuo. Entonces, pero tengo que tener esa información, ¿ya? Y la disposición también va a depender en cada etapa. Si yo estoy en materias primas y tengo que hacer disposición final, lo más probable es que me vaya a una disposición en un vertedero con características de vertedero a lo menos industrial, y si no, definitivamente de materiales peligrosos. No así, a lo mejor si vengo con un porcentaje de una dilución, de una dilución, de una dilución, y soy la señora Juanita que está en la casa y que tengo que saber cómo voy a eliminar el producto, si lo voy a eliminar en el tacho de la basura, o si tengo que tener alguna consideración, o si tengo que destruir el envase, etc. Entonces, la hoja de datos me guía en todo momento cómo poder trabajar en forma adecuada con esta sustancia química y poderla conocer con todas sus características. Y dentro de las características de peligrosidad voy a tener algunas que están relacionadas con todo lo que es la toxicidad y con la ecotoxicidad, pero también voy a tener asociadas las propiedades físico-químicas o las interacciones que puedo tener o reactividad de la sustancia. Por eso, por ejemplo, aunque sea un producto de uso doméstico, vamos a volver hoy día a la moda del COVID, ya, los hipocloritos, por ejemplo, yo no los puedo mezclar con otros compuestos. ¿Por qué? Porque voy a liberar gas cloro.
Y ahí tendría inmediatamente una reactividad, ¿ya? Pero eso dice así, con la letra bien chiquitita, pero dice en las botellas de los hipocloritos, dice, no mezcle con lejía, no mezcle con esta otra cosa, no mezcle con lo demás allá, ¿ya? Bien, dentro de las características de peligrosidad, tenemos que entender que van a haber muchos estudios que están relacionados con la toxicidad aguda o con la toxicidad crónica, con la toxicidad de órgano específico, otros que son estudios específicos de cáncer, neurotoxicidad, disrupción endocrina y todo lo que están relacionados con los temas de ecotoxicidad. Ahora, el sistema global armonizado hoy día en los temas de ecotoxicidad termina, todavía no ha completado toda la puesta al día, porque permanentemente cada 2 años más o menos nosotros tenemos actualizaciones de la guía. ¿Qué es lo que ocurre? Que hasta el momento tenemos solamente la evaluación para riesgo ecotoxicológico en especies acuáticas. No hay más. Todavía no se ha elaborado ni lo terrestre, ni las abejas, ni ninguna de estas otras cosas, que sí, en el caso de los plaguicidas, es evaluado. Los plaguicidas quizás es el modelo más cuestionado y como los pobres partieron mal y se desprestigiaron en sus inicios con estas moléculas tan complejas como el DDT, entonces obviamente se ha puesto el ojo en ello y tienen que cumplir N requerimientos para ser aprobados, ¿ya? Aquí, en este país y en cualquier parte del mundo. Y en otros países desarrollados, se genera mucha de esta información y hay líneas de investigación, pero tremendamente importantes, tanto en la BASF en Alemania, como en la Bayer, como en Syngenta, que son las grandes empresas a nivel mundial que lideran estos temas. Nosotros vemos que hay un soporte, pero impresionante, o sea, no está dentro del ámbito de las universidades la generación de la información de alto nivel, sino que está sustentada por las mismas empresas que están estudiando todos estos compuestos, incluso van más allá. Muchas veces incluso se hacen los ensayos primarios y dicen, ya, ok, esta molécula clasifica, pero ahora voy a hacer el estudio de cáncer. Si el estudio de cáncer me da positivo, chao, aquí se abortó y esa molécula no sigue las líneas. Entonces nosotros escuchamos mucho de repente de los grupos verdes que se van en contra de los plaguicidas, pero hay que entender que también esto ha cambiado mucho, ¿ya? Y no es que seamos unos defensores de ellos, sino que hay que ir hoy día progresivamente en un avance mantenido que es la de ir cambiando, ir innovando, ir buscando cada vez plaguicidas que sean más seguros, ¿ya? Hay unas líneas nuevas de plaguicidas biológicos, pero fabulosos, que prácticamente desclasifican del punto de vista de riesgo de toxicidad, como vamos a ver después en la clasificación del sistema global armonizado, y que hay que ir buscando estos nuevos caminos para la innovación. ¿Qué es lo que nos exige el SAICOM? El SAICOM nos dice, oiga, tenemos que llegar al 2030, que no falta nada, pero en mejores condiciones. Bueno, y en los estudios de físico-químico, nosotros tenemos que ver también todas las propiedades físico-químicas, pero hay algunas que son inherentes, como son el KW, como vamos a ver posteriormente, que es un dato tremendamente importante, porque mientras más soluble sea la molécula en agua, entre comillas, más rápido va a poder, de alguna forma, desaparecer de los organismos, pero también hay que tener cuidado, porque también se nos puede ir por lixiviación a todo lo que es suelo. Entonces, hay que esta información, ¿para qué me sirve? Me sirve para ver cómo se va a comportar en el organismo, pero también me sirve para ver cómo se va a comportar en el medio ambiente. Bien. ¿Cuáles son entonces hoy día la realidad de lo que ocurre con las empresas que manejan sustancias químicas? En general tenemos que hay falta de información, o recibimos una hoja de datos y nadie hace un cuestionamiento de cuál es la calidad de esa hoja de datos, o le dice al proveedor, le dice, oye, ¿sabes qué más? Esta cuestión no viene cumpliendo la 2245 del 2015. Es la primera, ¿ya? Y ahí tenemos
falta de información respecto a las características, la calidad, el tipo de sustancias químicas que está involucrado, los porcentajes que vienen en la fórmula, etc. El etiquetado es deficiente. Si nosotros comparamos un detergente en Chile versus un detergente en Alemania, nos vamos a encontrar que todo cambia, ¿ya? Aquí es un temor en la etiqueta a colocarle que el producto irritante si le cae en el ojo. A ver, ¿cuántos de nosotros, duchándonos nomás y lavándonos el pelo, hemos terminado que si nos entró champú al ojo, la cuestión nos ardió, ya, y que tuvimos que lavarnos y que tuvimos que descontaminarnos? Y resulta que uno lee la etiqueta del champú y que dice que no ha sido testeado en animales y que está perfecto y que no tiene ningún problema. Entonces uno dice, ¿pero por qué no me dijeron que si me entraba al ojo iba a tener problemas? Porque yo habría tenido un poquitito más de cuidado de no estar leseando y de no acercar el champú al ojo, obviamente. ¿Ya? Eso es prohibitivo. Aquí somos muy, a ver, ¿cómo decirlo sin ofender a nadie? ¿Ya? Somos muy hipócritas, ¿ya? Y como la etiqueta aguanta todo, ¿ya? Tenemos miedo. Si yo tengo un desincrustante de las grasas del horno, ¿ya? ¿Por qué tengo que ocultar la información, ¿ya? Y no decir que si ese compuesto yo lo aplico mal, tiene un corrosivo y que me puede generar daño en mis manos y que no puedo estarlo pasando a mano desnuda adentro del horno? Entonces, son esas cosas las que nos faltan. Ser un poco más transparentes y decir, pero también tenemos que tener en un momento dado la cultura como país para entender lo que nos están diciendo. Porque nos faltan los grupos verdes que dicen, fíjate que produce dermatitis, pero además al tiro le cuelgan el cáncer. Y no es así. Cada sustancia química tiene su perfil de riesgo, o su perfil de peligros, deberíamos decir, para usar los términos bien correctos. Y no es un árbol de Pascua que yo le pueda colgar todo lo que se me antojó ese año, colgarle. Porque al árbol de Pascua yo le puedo colgar más o menos adorno, ¿ya? Y sigue siendo mi árbol de Pascua. En cambio, las sustancias químicas solamente le puedo colgar los atributos de peligro que le corresponden con base científica, no antojadizamente. Una vez me tocó ver una empresa que se dedica a hacer hoja de datos de seguridad y que llegó a un producto que se sabía que solamente tenía el riesgo de corrosividad, le colgó el título de tóxico. Y el Ministerio de Salud se lo aceptó. Entonces, la discusión, dije, a ver, un momento, este es un corrosivo, pero no es un tóxico. Son dos cosas distintas. No es que así, si la información sobra, no falta. Entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Queque? ¿Tortita? ¿Pancito amasado? Porque así yo puedo cocinar, pero si quiero hacer ciencia, la ciencia es exacta. Entonces tengo que basarme en todas estas bases de datos y es donde se basa. Y dice, el sistema global armonizado dice, si usted no tiene información, váyase a las bases de datos, ahí están. No necesariamente tiene que hacer todos los estudios. A los plaguicidas, como les decía, le piden todo, ¿ya? Que haga todos los estudios, pero hay otras bases de datos que permiten y que la información ya está consolidada y me dicen, se acepta que usted tome la información valedera que ya está estudiada y con eso evitamos hacer estudios en animales. Entonces, tenemos baja calidad o característica inadecuada de las sustancias químicas adquiridas, por otro lado. ¿Por qué? Porque compré barato, no me di cuenta de lo que estaba comprando y no alcancé a ver las dimensiones reales del riesgo que esta tenía. ¿Cuáles son estas? Por ejemplo, baja calidad inadecuada de la sustancia adquirida. El mejor ejemplo, algunos de ustedes que son más viejos se deben acordar, o los papás de ustedes, de las galletas Cómpeta. Las galletas Cómpeta, el tipo que estaba en adquisiciones, ¿qué es lo que dijo? Necesito un bicarbonato de sodio. Pero no le vendieron bicarbonato de sodio, porque él, como venía en portugués la cuestión, ¿ya? No entendió la diferencia que había entre un bicarbonato y un nitrato. Y lamentablemente, lo que compró fue nitrato.
la masa no subía, y como no subía, el panadero dijo, esta cuestión debe estar media vencida, y le echó más, y le echó más, bueno, y al final salieron las galletas, que eran duras como una piedra, ¿ya? Se vendieron para hacer, definitivamente remojarlas y hacer tortas, y eso es lo que se hizo con muchas de ellas, y estos niñitos comieron estas galletas con nitrito y fallecieron porque hicieron una metahemoglobina en los años 90 aquí en nuestro país. Entonces, ¿qué ocurrió ahí? Compré mal. No vi solamente precio, me mandaron la hoja de datos de seguridad, no entendí ni chino de lo que me estaban hablando, ¿ya? Y compré igual. Y no me di cuenta que lo que estaba comprando era otra cosa. O como hace unos 5 años atrás, que ocurrió también algo muy parecido, que un tipo llegó y encontró colorante de frambuesa. Perfecto. Y estaba haciendo jalea. Entonces, una pequeña pyme. Entonces dijo, colorante de frambuesa. Entonces, no entendió la diferencia en que había entre un colorante de frambuesa para uso de tintorería versus un colorante de frambuesa para uso alimento. Obviamente, el de uso alimento vale 100 y el de para tintorería vale 1. Entonces, ¿qué creen que hizo? Optó por el más barato, sin tener la información. Entonces, el tema de las sustancias químicas nos compete en el campo de la salud, de la ingeniería, ya, de la gestión de una empresa, pero también compete a las personas. Y es ahí donde también nosotros como país estamos fallando, porque ninguno de nuestros alumnos entiende nada de sustancias químicas. Uno le habla de sustancias químicas y dicen, ¡oh, horror, mata! Y no todo mata, ¿ya? No todo mata. Tenemos una falta de procedimiento sistemático de documentación y seguimiento, que es lo que ocurre principalmente cuando adquirimos materias primas. Lo que ya comentaba yo, que no se le otorga la prioridad a la gestión de sustancias químicas, ¿ya? Prima el costo sobre la calidad, muchas veces en la elección, o generalmente tenemos un enfoque reactivo. ¿Cuándo? Cuando tenemos un accidente. Lo mejor es ver qué es lo que está pasando con el nitrato de amonio a nivel mundial. El nitrato de amonio a nivel mundial quedó la escoba esta semana, el accidente en Beirut, y todo el mundo hoy día se puso a hacer inventario de nitrato de amonio en los puertos. ¿Y por qué eso no lo teníamos actualizado, siendo que el nitrato de amonio no ha cambiado su peligrosidad? Sigue siendo el mismo producto con las características, pero sí han cambiado ciertas condiciones que son nefastas para el nitrato de amonio. Como son, Profesora, ¿sí? ahí quiero hacer un paréntesis porque yo trabajé en la construcción de un parque solar donde tuvimos una capacitación de DuPont. ¿Ya? Creo que la empresa DuPont es una de las empresas que ha tenido los mayores niveles de aprendizaje respecto a todo lo que es los accidentes en trabajo con los químicos. Uh-huh. Entonces, de ahí partió a que su sistema integrado de gestión lo ofrezcan como un servicio adicional debido a que los accidentes que tuvieron fueron demasiado dramáticos y se perdió mucho. Por ejemplo, si vemos el caso de ahora, es como si estuviera DuPont en nivel 0, porque explotó, porque ellos también tuvieron un accidente así y de ahí partieron los mea culpa de lo que sucedió para poder tener lo que tienen ahora. Entonces, bien, y resumiendo todo, obviamente, pues si cualquier país se pone a jugar, porque así se empiezan, error, error, falla, ganancia, no van a llegar a ningún lado y la gente puede morir porque esa fábrica nunca debe haber estado ahí tampoco. Bueno, el tema, como decías tú, es efectivamente el enfoque reactivo. Entonces, en este caso, las sustancias químicas no cambiaron, pero sí cambian la forma en que nosotros nos vamos acercando a ellas. Entonces, hoy día hay que considerar, y algo que nosotros muchas veces no lo tenemos, es la entrada de los celulares a los recintos donde se almacenan sustancias químicas. Fíjense que si yo estoy procesando un nitrato de amonio para la fabricación de plasma
y se me cae dentro de la mezcla un celular, es una explosión segura. Pero es segura. O sea, con un celular puedo mandarme el condorito de la vida. Con un celular puedo hacer un atentado en un tipo de estas plantas. Con un miserable celular. Entonces, hay que tener cuidado porque los celulares los hemos incorporado como parte de nuestra piel prácticamente. Y muchas veces es importante señalarle al individuo que el celular tiene que quedarse en el locker o que el celular tiene que definitivamente quedar apagado. ¿Ya? Entonces, todas estas cuestiones no están siendo... nosotros tenemos un progreso en cuanto a tecnología por un lado, y por otro lado seguimos teniendo la misma hoja de datos de seguridad, los mismos peligros que eran inherentes a la sustancia química, no nos han cambiado, pero no hemos hecho el abrazar la doble información y decir, aquí estoy enfrentando un nuevo problema. Bien, pero no hay que llorar tanto y tenemos esperanza de alguna forma de solucionar los problemas. ¿Cuáles son estos? Empezar a implementar lo que se llaman los instrumentos de una gestión segura de sustancias químicas. ¿Y qué me permiten? Me permiten reducir costos. O sea, definitivamente, sí, no solo pérdidas de material, sino que lo más importante, cuánto me significa a mí un trabajador calificado que se me vaya de licencia. ¿Cuánto me significa perder días laborales y tener que empezar a buscar a alguien que lo reemplace? Me permite reducir los impactos ambientales y me permite incrementar la competitividad. O sea, ser más competitivo, ser mejor, ¿ya? Distinguirme dentro de los otros y siempre tener que estar en la mejora continua, porque no me puedo tampoco decir, oh, yo llegué a este nivel, ya no necesito nada más. No, porque siempre voy a tener un nuevo desafío. Pero es importante entender que cuando uno le dice a la jefatura o a la gerencia, le dice, vamos a empezar a trabajar en instrumentos para la gestión. No, que eso es súper complicado, que esto, este otro, pero cuando uno dice, pero vamos a reducir los costos, ahí parece ser interesante. Se fijan, sigue siendo el monto económico lo que prima, ¿ya? Siendo que nosotros podemos decir, ok, voy a reducir los costos, pero además voy a tener unos plus que son los que me van a distinguir. No me van a distinguir por reducir costos, sino que me van a por bajar la probabilidad de contaminar el medio ambiente o de tener una salud laboral en mejores condiciones. ¿Quiénes deben implementar estos sistemas? Empresas en las que se trabajen con sustancias químicas y cuyos costos operativos sean importantes relacionados con este tipo, ya sea como materias primas o ya sea como producto final. Empresas que trabajen en el tema de comercio exterior, porque si no, tenemos el problema. Llegó a puerto y no se puede desembarcar porque es una sustancia que está prohibida en ese país. Empresas que estén en el plan de reducción, reutilización ya de residuos, ¿ya? Que permitan en forma ordenada ir clasificando e ir también estableciendo cuál es el impacto para salud y para medio ambiente. Y también las que estén tanto en el sector público como en el sector privado, en la promoción de políticas ambientales cada vez más seguras. Cuando yo hablo de ambientales, no es solo el ambiente laboral, sino que también el extramuro, que es el ambiente que compete a todos los demás individuos. Y, por último, las empresas que estén trabajando en el desarrollo de la química sustentable, que son las líneas de investigación y desarrollo, pero que hoy día en nuestro país se le coloca mucho énfasis en todo lo que es investigación y desarrollo, pero no se contextualiza, que era lo que les decía, o sea, todos estos innovadores que llegan con ideas maravillosas, y uno tiene que de repente decirle, momento, aterricemos esta cuestión, no puede, no, pero es que mi molécula ya pasó por salud pública, me la aprobaron, y dice, no, por esto, ¿ya? El metro de Santiago hoy día se ha prestado para cuánta innovación pueden hacer. Entonces, alguien incluso dijo en un momento dado, vamos a colocar luz UV, sí, y ¿qué pasa con la luz UV? ¿Quiénes saben? ¿Qué pasa con la luz UV para ¿Daña la esterilización? vista, no? ¿Ah? ¿Daña la vista de la piel?
Es cancerígeno de piel. Sí. Es cancerígeno de piel. Hay estudios que también dañan la vista. También te puede provocar catarata, pero el tema más complejo es la radiación de piel. Y si yo lo voy a usar, lo tengo que usar en un laboratorio donde tenga estándares de limpieza máximo, porque si no, todos estos compuestos, muchas de estas sustancias, tienen el inconveniente de que simplemente por el hecho de existir materia orgánica o existir, entre comillas, suciedad, ¿ya? Simplemente se inactivan, no te sirven de nada. Es como trapear con cloro cuando la superficie está sucia. El cloro se te inactiva. Entonces, son esas cosas que nos están faltando. Falta un comité científico, como lo tiene la ECHA, como lo tiene la EPA, etcétera, que analice un poco más en profundidad, ¿ya? Y una cuestión es que se registren y otra cuestión es que pasen. Son dos cosas distintas. Bien. Los objetivos de la gestión de sustancias químicas también va orientado a la mejora de la gestión de esta en el uso del mejor paso, del paso a paso que nosotros llamamos. Y el paso a paso va desde compré materias primas, cuál es mi calidad de materias primas, cuáles son las impurezas de mis materias primas, etcétera, etcétera. Y aquí me detengo. Por ejemplo, nosotros tuvimos una industria farmacéutica que compró un producto que normalmente se lo compraba a Brasil. Brasil tiene muy buenos estándares de producción de productos químicos. Pero siguió los consejos del Instituto de Salud Pública porque era una industria farmacéutica y dijo, no, porque tienen que bajar los costos, los medicamentos y toda la cuestión, cómprele a China. Bueno, dijo, le compraré a China. Entonces, en lugar de comprar un etilenglicol a el grupo Brasil, lo compró al grupo chino, el grupo chino le vendió el etilenglicol y el etilenglicol era para un inyectable, ¿ya? Y cuando estaban preparando la mezcla en el laboratorio, la mezcla coaguló. Y alguien dijo plop, porque esto no está dentro de lo que nosotros tenemos en la línea de producción. Empezaron a investigar, se demoraron 2 años, llegaron entre medio donde nosotros, y nosotros empezamos a decir, esta cuestión tiene otro compuesto, esta cuestión está pareciendo metanol. Hay metanol en las muestras, y a todo esto era. Pero si nosotros hicimos y tenemos los certificados de producción de la planta que nos mandó, sí, efectivamente, pero cuando empezamos a revisar todos los antecedentes nos dimos cuenta que efectivamente ellos lo que habían mandado eran la impureza para un etilenglicol basado en una determinada formulación que establecía la USEPA. Y no así, ya, lo que ellos habían hecho. Y después de 2 años, en que ya la empresa ya está a punto de cortarle el cuello a los señores chinitos, resulta que ellos dijeron, es que bueno, nosotros usamos otra producción. Nosotros tomamos el metanol, lo hacemos por aquí, lo pasamos por acá, lo pasamos por allá, y ahí sacamos el etilenglicol. O sea, era un etilenglicol de una síntesis distinta. Y eso generó, por suerte, yo le decía al laboratorio, por suerte fueron pérdidas económicas, porque esto habría sido muy feo si hubiese pasado, si no se hubiese coagulado el producto ahí, en el proceso de fabricación, si hubiese salido al mercado, porque esto sí habría determinado una necrosis del glúteo, o sea, persona que la inyectaban habría terminado con el glúteo a pedazos. Y la demanda para este laboratorio habría sido, pero kilométrica. ¿Y a quién iba a agarrarse del cuello? ¿A los chinos? Entonces, cuidado, hay mercados yo personalmente tengo, no es que tenga nada contra los chinos, pero tengo sí muchas restricciones respecto a los productos chinos. O sea, si le voy a comprar a un chino, lo voy a dar vuelta. Primero, voy a pedirle certificado de calidad, después voy a hacer mi propio certificado, después le voy a pedir que me entregue el sistema, de cuál es su método de síntesis, cómo lo obtiene, qué impurezas tiene en esa cuestión, y después voy a decidir si vale la pena arriesgarme. Si no, no lo voy a hacer. Personalmente. ¿Ya? Creo que hay otros mercados, el mercado indio bastante más amplio, tiene un poquitito más de cultura toxicológica en respecto a eso. Y lo otro que hay
es que China no trabaja hoy día con las normas OECD para la evaluación de los estudios en animales. O sea, si yo le digo, hiciste la norma tanto que está aprobada por la OECD para los estudios inhalatorios en mamíferos, entonces dice, sí, ¿cuál método usaste? La norma china. Bueno, pero la norma china, ¿es equivalente a la OECD que yo te estoy pidiendo? No, la norma china. ¿Pero cuál es la norma china? La norma china. Entonces, es como que yo mida por un lado estoy midiendo, voy a decir, voy a medir con escala métrica, aquí tengo el metro, ¿ya? Y voy a medir con un metro. Y otro me dice, ¿cómo mediste? No, con cuentecitas blancas. Sí, pero ¿y las cuentecitas blancas? No, que es el método chino. Entonces, ahí, cuando hay que tomar la decisión de compra, es difícil, porque ahí si uno compró mal, se hizo cargo del problema para todos los días de su vida de esa molécula. Entonces, hay que comprar bien, hay que comprar informado, hay que comprar con la hoja de datos de seguridad, y si uno tiene dudas, pedirle todo, y pedir incluso hasta los espectros infrarrojos, de tal manera que el día de mañana uno tenga la tranquilidad que le están vendiendo siempre lo mismo. Bien. Lo otro importante es el objetivo que lleva al final a la gestión de sustancias químicas es incrementar la capacidad para desarrollar innovación y patente. Que eso hoy día nos tuvo que sacudir el COVID para darnos cuenta que el país podía hacer mucho en innovación y generar patentes, porque ahí es la diferencia entre ser un país que eternamente va apuntando a tendremos que pasar a ser país desarrollado y nos volvemos a caer, pero nosotros tenemos muy, muy poca investigación aplicada en nuestro país versus los países de la región. Creo que hay una colega que es de Colombia, ¿ya? No sé si ya está incorporada al chat, ¿sí? ¿O no todavía? No sé, no se ha presentado. Bueno, pero en todo caso Colombia nos lleva años luz en el tema de lo que respecta al tema de innovación y patente. Ellos tienen líneas bastante más desarrolladas en investigación y para qué decir dentro de la región, Costa Rica, México, etc. Bien, seguimos entonces. Y lo otro es, en todo momento, fomentar la gestión de sustancias químicas sobre la base del buen éxito. O sea, saber elegir, saber tomar, saber en qué momento, si esta molécula no da el ancho, estoy en una formulación nueva, tener 2, 3 alternativas, hacer las pruebas in vitro, ya no funciona, chao, se aborta, como esa visión que era, sí, me sirve como plaguicida, pero voy a hacer el de cáncer, que es crítico, cáncer no pasó, chao, la aborté, no la puedo usar. ¿Ya? Y esto es lo que quizás es el modelo lineal de lo que sería un proceso productivo, pero que refleja muy bien cómo yo puedo convencer a mi jefatura de que es importante meternos en el tema de la gestión segura de sustancias químicas y empezar a innovar. ¿Por qué? Porque aquí yo tengo todos los flujos de entrada, que son las materias primas, el agua, otros insumos, la energía, y obviamente yo puedo ir sumando cuáles son los costos ya en todo momento, los costos de procesamiento, dónde estoy teniendo pérdidas, dónde estoy teniendo fuga, dónde eventualmente se me están yendo parte de mis materias primas o los residuos de estas, o eventualmente las impurezas asociadas a estas, y cuánto me están pesando al final en lo que es los materiales residuales de producción. Y si los materiales residuales de producción me suman más del 30% de la producción, simplemente estoy mal. Estoy trabajando tan mal que mejor me voy para mi casa, ¿ya? O cierro la empresa. ¿Ya? ¿Por qué? Porque los costos que tengo ahí asociados probablemente no los vea como tan fácilmente, pero si yo empiezo a hacer el análisis, tengo, por un lado, riesgo de contaminación cruzada porque no tengo rotulados todos los frascos y todas las materias que estoy utilizando. No sé distinguir cuál es materia prima de cuál es materia de desecho.
¿ya? Por otro lado, y los tengo todos almacenados en la misma bodega. Por otro lado, tengo el problema de que mi radier es de mala calidad o no tengo patios que tengan de alguna forma que estén a lo menos asfaltados para poder contener eventualmente en superficie si es que llegara a tener un derrame o un accidente mayor. Y no hay que olvidarse que además nosotros tenemos factores en nuestro país que no son menores. Este es un país altamente sísmico, ¿ya? Lo que pasa es que cada 10 años nos acordamos que es altamente sísmico cuando viene un terremoto y casi nos da vuelta, ¿ya? Y el problema que hay es que eso también tenemos que considerarlo, porque si nosotros tenemos otros factores que eventualmente podrían ser generadores de mayores pérdidas en un momento dado, porque estamos sometidos a estos riesgos, entre comillas, tan especiales, estos riesgos físicos que nos mueven las estructuras. Entonces, tenemos que tener una consideración en todo lo que es nuestro proceso y nuestras instalaciones. Y cuánto de esos materiales residuales o complicados se nos van a ir en el producto final, ojalá nuestro producto final sea limpio y puro, o sea, que realmente tenga los menores residuos asociados de contaminantes complicados, o eventualmente si los tiene, advertir en la etiqueta, ser honesto con nuestro, con toda la cadena de suministro y ser honesto con el consumidor final, ¿ya? Ahora, lo que sí, al consumidor final hay que educarlo. Y ahí tenemos la gran falla de país, que es lamentablemente el no tener la formación de toxicología, ¿ya? O de ramos relacionados con ciencias del ambiente en profundidad en los colegios y por supuesto en las universidades tampoco. Bien, en resumen, entonces, ¿qué es lo que vamos a empezar a hacer dentro de la empresa? Lo primero es conocer todas las sustancias químicas con las que se cuenta en la empresa. Y eso es nada más que el inventario y chequearlas con la hoja de datos de seguridad y chequearlas con la calidad de la hoja de datos de seguridad. O sea, si esta hoja de seguridad no pasó, señor proveedor, tiene tanto para cambiármela. Verifiquen, porque la norma actual, la 2245, establece que toda hoja de seguridad tiene que tener necesariamente un centro de respuesta para accidentes químicos. En Chile hay dos, estamos nosotros como Corporación Rita Chile y está el Centro de la Católica. ¿Y qué pasa? Que muchas veces nosotros nos encontramos con que hay empresas irregulares que llegan y toman los teléfonos y los anotan, porque son teléfonos públicos. Pero ustedes cuando tengan duda, verifiquen siempre si esa hoja de datos de seguridad o si esa empresa está asociada realmente a la corporación. ¿Ya? ¿Por qué? Porque eso va a significar que si hay algún accidente, esa hoja de datos tiene que estar disponible. Y no es que empecemos a buscar hojas homólogas para poder responder. Ahí hoy día nosotros, con un trabajo conjunto con la PDI, han estado apareciendo muchos productos adulterados, ¿ya? En temas de productos de uso para sanitización, etcétera, etcétera. Y hemos tenido algunos que incluso han copiado hasta la hoja de datos de seguridad de la competencia, han copiado los teléfonos, han copiado incluso hasta el tipo de envase. O sea, realmente una franca adulteración. Tenemos hoy día una adulteración importante de amonios cuaternarios en el mercado y también de alcohol gel, ¿ya? O sea, ustedes ven que automáticamente aparece el rubro ilícito. Bien, después de ese paréntesis, determinar ahí, teniendo el inventario, empiezan a aparecer la otra tarea que hay que irla correlacionando y corrigiendo. Inventario, ¿cuántas de estas sustancias se pierden? Porque cuando uno hace un inventario no es solo contar, sino que contar, verificar cuándo ingresó eso a ese tipo de sustancia, dónde se usa, ¿ya? O sea, es ir armando dónde se almacena, ¿ya? Y la pregunta es, ¿cuánto se pierde? ¿Cuánto se desprecia? ¿Cuánto se contamina? ¿Cuántas expiran ahí, sin ser? Ahora, cuando expiran,
también hay otros criterios que uno puede utilizar. Y eso nosotros lo conversábamos una vez con la gente del INTI de Argentina, y estábamos con un profesor de toxicología de alimentos que había ido a dictar una serie de charlas. Decía, ¿qué hacen ustedes con los estándares que cuando vencen? Entonces todos nos miramos así, dijimos, agachamos la cabeza y dijimos, los estándares cuando se vencen. No hay cosa más cara en la parte analítica que un estándar certificado. Un estándar certificado me puede costar desde 100.000 pesos hasta 800, incluso 1.500.000 cuando tengo que mandarlo a preparar específicamente. Entonces me duele la guata si esta cuestión se pierde. Entonces la gente de Alemania nos dice, no, dice, ¿cómo yo hago para que no se me pierda mi compuesto? El día 1, cuando me llegó el primer despacho, lo tomo, lo analizo, fijo mi curva, veo el perfil, si va a ser por cromatografía gaseosa, etcétera, o HPLC, o el método analítico, o lo puedo hacer también por espectro infrarrojo. Y después de eso, ya sé cómo está la valoración de ese producto. Cuando se me acerca la fecha de expiración, yo lo vuelvo a chequear por el mismo método. Si me está dando los mismos valores, aunque la fecha de expiración me diga diciembre del 2020, yo le doy automáticamente 6 meses más. Y le doy prioridad para el uso de ese compuesto. Si eventualmente se acercan los 6 meses y tengo la duda y digo, ¿cómo voy a perder esto que me costó tanto, tanto, tanto? Porque esto al final es pérdida, ¿ya? Entonces, ¿qué me permite? Me dice, me vuelve a decir lo mismo, vuelva a rechequear. Si sigue manteniendo los estándares y no le ha bajado de un grado ultra, que sería lo que nosotros usamos en el laboratorio, y no le ha bajado de un 90% de identidad, usted lo puede seguir usando. Y después me dice, ya, le bajó de un 90% de identidad, pero no le ha bajado de un 80%, lo puedo usar como un técnico. ¿Qué significa un técnico? Un técnico significa que yo puedo hacer pruebas preliminares, me puede servir para montar tranquilamente un proceso, pero cuando yo tengo que hacer la validación de ese proceso, tengo que usar el estándar super top que tiene el 99.999. Pero no perdí materias primas. No empecé en el ensayo y error a perder eso. Entonces tengo otras alternativas, pero tengo que irlo, entre comillas, degradando de categoría. Entonces lo llevo a un nivel técnico que lo puedo usar. Si yo quiero, voy a usarlo como una materia prima para probar una nueva formulación, ok, correcto. Pero cuando tengo que hacer la formulación correcta, la tengo que usar con los estándares que corresponden. Pero no perdí esa materia prima. Entonces, siempre hay una estrategia, pero tiene que estar por escrito, ¿ya? Porque si alguien me va a ver y no entiende lo que estoy haciendo, me va a decir, ¡uy, usted está usando materiales vencidos! No, estoy hoy día validando, pero con un grado técnico, y puedo hacerlo una validación. Y cuando ya tenga todo, porque voy viendo el ensayo allá, el ensayo acá, y voy a tener pérdidas acá, porque tengo que ajustar en la metodología, entonces yo digo, ahora ya la tengo perfecta, perfecto, ahora uso los ingredientes que corresponden, entre comillas, materias primas top. No perdí esa materia, pero me sirvió, ¿ya? Tengo que ir haciendo monitorización de la implementación, y tengo que además ir en forma permanente correlacionando y pasando por la implementación de medidas para usar en manera más eficiente y segura. Entonces, sin irme dando cuenta, voy dando un giro permanente y voy viendo la etapa previa y voy identificando nuevas situaciones de peligro. ¿Qué va a pasar? Que al principio me voy a encontrar con situaciones bastante groseras que las puedo identificar rápido y que las puedo corregir rápido, pero va a llegar un momento en que las correcciones me van a significar la implementación de medidas ya mucho más importantes de ingeniería o de mayor costo, pero me da tiempo para planificar, para desarrollar un proyecto, o medidas que van a significar una innovación en cambiar una molécula por otra, entonces también me da más tiempo. Entonces hay algunas que voy a corregir al tiro, inmediato, porque son groseras y las puedo visualizar ya, pero hay otras que van a significar medidas de corrección de ingeniería o medidas de
innovación e investigación. ¿Qué logré entonces con todo esto? Aumento de los beneficios mediante una disminución de los costos operacionales, reducir las pérdidas de materias primas, evitar accidentes y prácticas de manejo mucho más productivo. O sea, con eso, ¿qué es lo que hice yo? Lo que me pide el SAICOM. Mejoré la seguridad y la protección ambiental. Metí innovación, metí una gestión más adecuada, ¿ya? Y como resultado, tengo los resultados del beneficio sostenible y de las ganancias económicas, pero también tengo un impacto importante en salud, seguridad y protección del medio ambiente. ¿Por dónde me tienen que partir? El inventario. Hoja de datos, como decía, cada vez que compren, cada vez que almacenen, cada vez que tengan que decidir el lugar donde la van a colocar, y siempre piensen en dos cosas que son nuestro mayor problema. Nuestro mayor problema son los terremotos, y también, si estamos en zonas inundables, las inundaciones. Elaborar una base de esto e identificar e implementar siempre para la mejora continua. Tengan cuidado, porque cuando uno se trata de meter con ISO, al final se llena de papeles, ¿ya? Que era lo que comentábamos el otro día con la gente del INN. En cambio, con esto podemos ir siendo mucho más eficientes. Segundo, son las medidas de control. En base a donde identifiqué los problemas, yo ya puedo empezar a identificar dónde se me están contaminando los trabajadores, dónde estoy perdiendo dinero, dónde tengo demandas, ¿ya? Porque los abogados esconden las demandas como pérdidas o como pasivos, pero no los meten en el rubro donde tienen que meterlo, que son en materiales residuales. Ahí debería, y cuando yo pongo el número de las demandas que me hizo un trabajador, o la pérdida de dinero, o la licencia, o la sobreprima que me va a colocar, había una chica de la Mutual ahí, ¿ya? Que me va a colocar la Mutual y voy a odiar a la Mutual porque me sobreprimó, pero en el fondo ahí es donde debo poner el número, ¿ya? Y no decirlo, lo voy a meter en pérdida. Meterlo en pérdida es lo que hace el Pato Donald o Mickey Mouse cuando lo mandan a barrer, que agarra y levanta la alfombra y mete toda la basura debajo de la alfombra. Eso es, no es otra cosa. Entonces, es como yo hago aparecer realmente el riesgo laboral. Y lo más importante es que podemos reducir los peligros, ¿ya? O sea, no es reducir, no voy a cambiar el peligro, pero sí voy a reducir los riesgos, ¿ya? Y de tal modo, ¿cómo? Conociendo bien la hoja de datos de seguridad. Y el tercer punto es cómo hago con la disposición de residuos químicos. Nuevamente, parto de la base de que tengo una hoja de datos de seguridad con todas las impurezas, con toda la información, y queda en base a eso. Y ahí es donde yo puedo hacer innovación también, plantearme si ese residuo es realmente residuo o como me tocó conocer en la BASF las líneas de producción, que uno terminaba en la etapa 1 del producto 1 y de ahí obtenía eso que estaba saliendo como un proceso productivo de producto intermedio, lo podía reutilizar para la síntesis de otro y así sucesivamente, y podía tener una escala de producción masiva y súper interesante, o como eventualmente yo puedo hoy día en un proceso productivo introducir el concepto de la recirculación de materias primas, recuperarlas y volverlas al sistema y empezar inmediatamente también a economizar, o sea, empezar a ser sustentable. Y también Laura, sí, termino no, esta y listo. es una pregunta, es una pregunta. Es que hablaste de los residuos intermedios. Sí. Los residuos intermedios en general, de lo que yo conozco, no tienen hojas de seguridad. ¿Qué has visto tú a nivel internacional respecto a eso? A ver, a nivel internacional, si tú, o sea, tú deberías tener, o sea, yo es lo que una vez comentábamos con ENAP, y yo le decía, ¿qué pasa si yo tengo un accidente en esta etapa? ¿Cómo lo identifico? Porque tú me vas a decir las materias primas que pusiste el A con el B, pero yo quiero saber el C, ¿cuál es el peligro que tengo? Y hoy día con el sistema del sistema global armonizado, yo puedo clasificarlo, puedo calcular la toxicidad, puedo calcular un montón de otros elementos que me van a significar, porque a lo mejor el producto C es menos peligroso. ¿Te fijas? Y no tengo esa valoración. Entonces, en los productos intermedios yo tengo que sacar nueva hoja de seguridad, o por lo menos tener el perfil de riesgo. Por ejemplo, nosotros hoy día
estamos con una síntesis en el laboratorio nuestro de un peróxido acelerado para descontaminación de ropa y que usar en túneles de descontaminación. Había 4 alternativas de obtenerlo. ¿Qué es lo que hicimos? En cada una, cuando llegamos a la etapa de síntesis del producto, la materia prima con la que tenían que ser ya procesados para hacer la formulación final, fuimos evaluando las características y fuimos viendo que había uno solo de los 4 elementos, de los 4 productos químicos que habían en el mercado, que cumplía. Uno solo. Los otros 3 tenían residuales de anillos bencénicos. Chao, afuera, lo eliminamos. ¿Te fijas? O sea, me evitó terminar con un producto final que me iba a ganar un residuo eternamente y que me iba a significar un riesgo asociado para la salud. Entonces, eso es lo que, por eso que uno tiene que meter líneas de investigación en estas líneas. Y si tú tienes, si quieres saber si ese residuo te sirve para algo más, porque estás botándolo o no va a seguir en la cadena de producción, tú tienes que preguntarte si eso lo puedes retomar, qué es lo que es, para qué lo podrías usar, ¿ya? Podrías retomarlo y volverlo de nuevo al sistema mediante un proceso de XX y volverlo a obtener como materia prima, o sea, reversar el sistema, ¿ya? O también lo vas a llevar definitivamente a una cementera o cualquier otro, pero tienes que ahí tener una nueva hoja de datos de seguridad. Tienes que preguntarte hacia dónde vas. Gracias. ¿Ya? Bien. ¿Profe? ¿Sí? Para estos residuos, por ejemplo, yo le pongo un ejemplo, en temas de, por ejemplo, una caldera. ¿Ya? Y la caldera te genera un polvo. ¿Ya? Ese polvo, ¿cómo podemos después hacer una hoja de seguridad para ese polvo en particular? En este caso, por ejemplo, yo le tomé una muestra, es peligroso, pero ¿cómo puedo generar esta hoja de seguridad para este producto en particular? Entonces, tú lo que haces es, primero que nada, tienes que ver de dónde viene, o sea, cuánto tenías de la materia prima A, de la B, de la C, ¿ya? Okay. Y tú dices, ya, perfecto, tengo mis materias primas. Cuando llegas al producto Z, que sería tu residuo, tu residuo tú puedes hacer un cálculo en base a esto y decir, no se me perdió nada, entonces esto tendría que el mismo modelo que vamos a ver después para cálculo de formulado, ¿ya? Esto tendría que tener estos componentes y este sería su perfil de riesgo desde el punto de vista de riesgo de toxicidad. Si tú quisieras estar 100% seguro de que a lo mejor tú dices, ¿y qué pasa si entre medio de todo esto no perdí materia prima y lo que tengo es una ceniza nada más? ¿Ya? Entonces tú puedes pedir que te hagan un análisis que a mi juicio el mejor es la espectroscopía infrarroja. En el caso nuestro nosotros tenemos un equipo bastante interesante que tiene integrada de Fourier y que es lo que nos permite, tiene biblioteca, entonces me permite decir, a ver, ¿qué materias primas ocupaste? Entonces ocupé la A, la B, la Z. Yo puedo cargar la A, la B y la Z, y la C, las puedo cargar dentro de la información de la biblioteca y después puedo comparar cuánto de esa materia prima se me fue realmente en porcentaje en el residuo. Pero eso ya es analítica pura, ¿te fijas? Y después puedo decirte, mira, ¿sabes qué más? En tu compuesto se te fue un 1% de la materia A, el otro, y el resto es una ceniza inerte, porque el equipo también te identifica con los componentes químicos que hay asociados. Entonces puedes llegar a decir, ya tengo claro qué es lo que tengo. Y en segundo lugar, es lo que te piden siempre, que es la de lixiviación y la de pH y corrosividad. Y con eso ya tienes los elementos para hacer la hoja de datos de seguridad del producto, entre comillas, que te vas a preguntar si lo vas a mandar a desecho o si lo vas a reutilizar. Perfecto. ¿Ya? Y ahí ya tienes toda la línea. ¿Ya? Ya. Bien. Bueno, en resumen,
en el desecho yo también puedo tener toda la información y generarla, pero tengo que tener muy claro la trazabilidad, o sea, de dónde partí, ¿ya? Y después preguntarme qué es lo que tengo. Por ejemplo, nosotros siempre hemos dicho, en la minería del cobre, nosotros, había uno de ustedes que era, que era asociado a Codelco. Ahí se genera una cantidad, pero una cantidad de material de fundición que tiene residuo de cobre muy bajo, pero que tiene principalmente fierro como elemento principal. Resulta que esa cuestión nosotros, y ahí, por ejemplo, en la zona de la greda, de Ventana, nosotros tenemos una cantidad de acopios, pero impresionante. Resulta que esa cuestión perfectamente se podría utilizar, ¿ya? Obviamente yo la separaría por granulometría en ripios gruesos, ripios más pesados, más grandes, etc. Y no estaríamos interviniendo en la Concagua. Y lo podrías meter en todo lo que son cimientos de edificios, pues esa cuestión es durísima, pero durísima, ¿ya? No lixidia. Y estaríais bajando y tendríais una cuestión. O podríais pavimentar calles, o podríais hacer veredas interesantes como las veredas de río que van mezclando azulejos negros con azulejos blancos. Aquí podríais hacerlo con azulejos negros, con piedrecitas negras y te quedarían preciosos y podríais hacer un montón de artesanía. Y fíjate que mejoraste además la calidad de vida de esas personas que hoy día tienen que caminar que no tienen vereda, ¿ya? Que no tienen zonas pavimentadas, ¿ya? Le daría un plus, ¿ya? Pero no se hace. No se hace. Entonces, o sea, ahí tú tienes cómo puedes tener N ideas para la cuestión. Yo siempre he dicho, esta cuestión, con lo dura que es, resiste todo. Hoy día nosotros por cambio climático tenemos el gran desafío del aumento de las marejadas, ¿ya? Y con los daños de estructura. Tú podrías proteger los puertos perfectamente y proteger todo el litoral con este tipo de cuestiones, un poco como pseudo tajamares, ¿ya? Y podría evitar el daño de estar todos los años reparando veredas y reparando zonas costeras. Pero ahí se queda el residuo y se sigue acumulando. Entonces, penoso cuando tú dices, pero si esto tendría todo un valor asociado. Y además que generaría algo que es tremendamente importante, generaría capacidades laborales. O sea, no estar pensando que todas las capacidades laborales son en una sola zona. Ay, se le ocurrió hacer, espérate. Ahí sí. Bien. Entonces, en resumen, con esto vamos creando las bases, o sea, hay que ir sectorizando y partiendo en forma ordenada, pero no decir, los residuos los voy a dejar para el final, sino que tomar una línea productiva y analizarla completa. Y ahí ya decir, ya, esta quedó lista, armada, y tengo, ya después viene la segunda línea productiva. Ahora, ¿cómo parten ustedes? ¿Cuál línea productiva? Hay que ver dónde ustedes sospechan hoy día que tienen mayores pérdidas asociadas o que tienen mayor riesgo de contaminación de los trabajadores. Bueno, y esto es un poco mostrarle lo que viene en los temas de sustentabilidad química y que clásicamente nosotros hoy día los relacionamos con los temas de, muchas veces cuando uno hablaba de la química sustentable pensaban que se hablaba de la química verde, ¿ya? Y que era simplemente algunos procesos no hacerlos, ¿ya? Por otro lado, la convención de sustancias químicas, que vimos que eran todas estas convenciones relacionadas con los temas de seguridad y medio ambiente, ¿ya? Y también tenemos la que se denomina la ingeniería y las tecnologías verdes que difieren ahí, porque ahí uno va buscando procesos cada vez más limpios, y ahí sobre todo en la parte energética, o sea, energía solar, energía eólica, etcétera, ¿ya? Pero hay que abrirse también a otras energías que pueden venir de los procesos mixtos, como son, por ejemplo, en ciertas zonas de Alemania y en Inglaterra, se utiliza
la quema de la basura, pero en unos sistemas absolutamente cerrados para obtener energía calórica y permite bajar los costos de electricidad también asociados, pero el beneficio va directo para los municipios que aceptan la inserción de este tipo de nuevas ingenierías. Entonces, por ejemplo, hay zonas en que se obtiene energía energía eléctrica, pero a través de estos procesos, y también se obtiene, como son procesos mixtos, se puede obtener metano. En Alemania hay un modelo, por ejemplo, una fundición de cobre que el mismo basural, entre comillas, pero con un sistema cerrado, le entrega metano por un lado, saca energía calórica por otro a través de sistemas mixtos con paneles solares y energía eólica, y la entrega a la ciudad. La ciudad se alimenta con eso y el beneficio social es directo, o sea, esas personas no pagan por luz, no pagan por agua caliente, o sea, tiene todo un beneficio. Y ahí es donde empieza a trabajar recién las metas del 2030. ¿Se dan cuenta? O sea, es todo un trabajo que lo miro en conjunto y los beneficios para. Y lo más importante es hoy día que la química sustentable en el fondo se abre como la búsqueda de soluciones con una base científica para obtener y desarrollar patentes, nuevas líneas de producto, etcétera, pero siempre teniendo en consideración los aspectos no solo científicos, sino que también los éticos, los sociales, el modelo de negocio y la generación de estrategia, o sea, de la participación de distintos grupos. O sea, yo hago a lo mejor el prototipo, tú haces el compuesto a escala, tú haces la forma de aplicar el producto, y eso hace que se mueva toda una serie. Ya no es una empresa la que se mueve, sino que son muchas empresas, y a su vez esas muchas empresas también dan más trabajo, y ahí es donde se va dando todo este sinergismo que es muy, muy especial, y que en el fondo nos permite responder a las metas del SAICAM. Bien. ¿Descansemos un rato? ¿Les parece? ¿O seguimos? Un descanso. Ya. ¿Quién se incorporó durante el curso del desarrollo de la actividad después?